Buenas tardes, el día de hoy mi grupo va a exponer acerca de la globalización y sus impactos en la economía peruana. Los integrantes son Ami, Ana Paula, Rafael y Claudia Quinezada. Buenas tardes, el día de hoy mi grupo va a exponer acerca de la globalización y sus impactos en la economía peruana. Los integrantes son Ami, Ana Paula, Rafael y Claudia Quinezada. Bueno, para empezar con la exposición, veremos el capítulo 1, que son conceptos básicos de la globalización y el impacto que tiene en el mundo. La globalización. El Fondo Monetario Internacional la define como la interdependencia económica creciente en el conjunto de los países de todo el mundo, provocada por el aumento del volumen y de la variedad de las transacciones de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al mismo tiempo que por la difusión acelerada y generalizada de la tecnología. Las características de la globalización. Según Cerdas, establece las siguientes características de la globalización. Su carácter de planetaria. Esto significa que los fenómenos que tienen lugar en un sitio del planeta se proyectan al resto de la órbita. Su condición universal. Se trata de un fenómeno que abarca todas las esferas del quehacer humano. Su condición de asimétrica. La globalización no tiene la misma significación según sea lo que sucede y el lugar donde está ocurriendo. La globalización se presenta como desigual, es decir, que su poder e influencia, así como sus mecanismos, se distribuyen desigualmente en atención al nivel de desarrollo económico y poderío militar y cultural de cada participante en el proceso. La globalización, tanto en su origen como en sus manifestaciones, resulta ser impredecible, es decir, se ignora el alcance y significado de sus efectos y consecuencias. Las oportunidades que ofrece la globalización son que Ortega sostiene en uno de sus libros que la otra cara de la globalización indica que ella genera oportunidades para la expansión del comercio, las tecnologías y el financiamiento. Una economía abierta al mundo puede acelerar el crecimiento en un país anteriormente encerrado en sí mismo. O sea, es favorable para la economía de los países la globalización. Los riesgos. Quizá un riesgo más importante esté constituido por la inestabilidad de los flujos de capital que tanto en su llegada a los países como en su salida pueden causar estragos. La entrada de capital en la forma de inversiones y crédito, especialmente si es excesiva con la relación a la capacidad de la economía para absorberlas. Revaluar la moneda, lo que conduce a frenar la dinámica de las exportaciones y propicia el disparo de las importaciones. O sea, eso es un riesgo que la globalización trae, que aumenten las importaciones y disminuyan las exportaciones, contribuyendo así a crear un déficit en cuenta corriente que no era fácil de corregir en poco tiempo. Inversiones extranjeras y endeudamiento externo financian una ampliación de la capacidad productiva, o sea, tendríamos que prestar dinero a otros países y eso causaría una deuda externa. Inducen al sobreendeudamiento de las empresas y los individuos, generan inflación en el valor de las acciones y de la propiedad raíz, lo que deberá corregirse más temprano que tarde, generando la posibilidad de una crisis financiera. A continuación voy a pasar a mi compañero que siga con la exposición. Continuando con la exposición, mi nombre es Ana Paula Lescano y les voy a hablar sobre la inversión. Según Cárdenas, la inversión consiste en sacrificar hoy un recurso con la esperanza de obtener algo más en el futuro. La inversión generalmente incluye dos elementos, que son el tiempo y el riesgo. En el capítulo 2 tenemos la globalización y sus impactos en la economía peruana. Economía y trabajo. En la actualidad, para ser considerado competitivo y competente, uno tiene que estar altamente capacitado, pues de lo contrario queda fuera del sistema. No ingresa a las empresas, no juega más planificados. Ser considerado competitivo significa ser capaz de brindar una corriente de servicios altamente valorados por el capital, es decir, tener conocimientos, creatividad e innovación. La producción peruana en la actualidad. Según el BBVA, sostiene que la actividad económica del país no muestra todavía señales claras de recuperación y advierte que el pesimismo empresarial puede alargar el periodo de bajo crecimiento.
También afirma que la economía peruana se expandirá en 1.5% en el primer trimestre del año debido a los bajos indicadores del gasto en el sector público. Y en su último comunicado, el Banco Continental afirmó que la actividad económica todavía no muestra señales claras de recuperación y que continúa el pesimismo de los agentes privados. Posteriormente viene el capítulo 3 que se llama Efectos de la globalización en el Perú. Continuando con la exposición, mi nombre es Ami Moreno Martín y hablaremos acerca de los efectos fundamentales. Según el señor Cabello, en el año 1999, afirma que las tendencias de la Siguiendo con la exposición, mi nombre es Ami Moreno Martín y hablaremos acerca de los efectos fundamentales. Según el señor Cabello, en 1999, afirma que las tendencias de Continuando con la exposición, hablaremos acerca de los efectos fundamentales. Se afirma que las tendencias de internacionalización manifestadas en la globalización económica y financiera han tenido fuertes efectos en los estados y en las administraciones públicas de los países en vías de desarrollo. Los siguientes efectos son la desaparición de las fronteras nacionales, la enorme preocupación que existe por la responsabilidad social por parte de las empresas, el aumento de los movimientos migratorios de las personas de los países subdesarrollados a los países desarrollados o en vía de desarrollo, las empresas multinacionales y transnacionales y su papel cada vez más importante en la economía peruana, el aumento de las inversiones extranjeras en el Perú, la entrada y salida de productos libres de aranceles, tratado de libre comercio que beneficia tanto a peruanos como a extranjeros. Los efectos económicos. El comercio internacional tiene que ver con las políticas comerciales de cada uno de los países y con esto las medidas y normas arancelarias de cada uno de las que se rigen las relaciones comerciales entre ellos. La globalización ha traído cambios en las estructuras comerciales y en las formas de proteger la economía de cada país. Estos países están clasificados dependiendo de sus normas arancelarias como los países que abren sus puertas al comercio internacional y aprovechan las oportunidades que se presentan a nivel mundial, y los países que limitan el acceso a sus países porque no se sienten preparados para estar sumergidos en una economía global o por miedo a una caída en una economía interna. El Perú está aprovechando estas nuevas oportunidades de comercio mundial, firmando tratados de libre comercio y exportando productos al mercado europeo, norteamericano y asiático. Además, hay productos que están beneficiando a nuestro país, favoreciendo otras actividades económicas. El ingreso de las empresas multinacionales que favorece a la economía nacional y el crecimiento del trabajo. Los efectos sociales. La globalización social ha incentivado la creación de una nueva mentalidad. Todas las sociedades están entrando a un mundo de modernidad y nadie puede no sentirse afectado por este fenómeno, sea para bien o para mal. Puede ser vista de una forma global de la realidad como un fenómeno que no tiene un conjunto de valores o intereses en sí misma y que se conforma de una estructura de poder y del sistema de las clases sociales a las que está radicado. Una de las ventajas sociales en el aspecto social y cultural es la globalización ha contribuido al sumergimiento de movimientos radicales a favor y en contra, dando paso a las nuevas generaciones de ser parte de una cultura mundial en lugar de una cultura nacional. Dichos movimientos pueden generar o buscar soluciones mediante una forma política, social de liberación y desarrollo. Los impactos sobre las inversiones internacionales. Como es sabido, la economía peruana viene presentando en los últimos años un crecimiento económico sostenido, que se ha prolongado interrumpidamente por más de una década, pese a mostrar algunos episodios de fuerte desaceleración, aún en un entorno complicado a raíz de las últimas crisis en los mercados internacionales. Estos flujos de capital han sido atraídos por las oportunidades que ha venido ofreciendo el país, tales como la posibilidad de obtener altas tasas de rendimiento en un entorno favorable a la inversión privada y al libre mercado. Buenas tardes, ahora continuaremos con las posibilidades de inclusión laboral. En mayo de este año el PBI creció un 6.5%, ya que en el periodo de enero y mayo creció el 5.8%. El PBI llegó a un máximo de 12.0% en junio del 2010,
Luego comenzó a desacelerarse, generando una tendencia a la caída. Esa tendencia continuará sin duda mientras la actual crisis internacional siga prolongándose y agravándose. En las conclusiones tenemos que tanto los aspectos económicos, sociales, políticos, culturales, interdependientes e interactivos van a dar nuevos orígenes entre los individuos y organizaciones, pero esta vez con menores restricciones especiales y temporales. El impacto y la globalización están relacionados, ya que los parámetros de la globalización intervienen e influyen en la cultura de los diferentes países, logrando unificar a los países a través de tecnología, incrementando el nivel de empleo. Sin embargo, también tiene consecuencias negativas como la pérdida de identidad, aumento de las migraciones. La globalización viene a ser un proceso que crece con mayor rapidez. Es una base de la macroeconomía peruana que muchas veces es insuficiente, hasta se podría decir que casi invisible en la reducción de la inflación latinoamericana. El equilibrio fiscal y la libertad de casi todos los mercados es decisiva, o sea, el crecimiento del Perú trata de manejarla y sobre todo que no tengamos repercusiones negativas en nuestro país. Gracias.